Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que, podemos una vez más este día poder tener tiempo para estudiar su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos da esta oportunidad una vez más de poder presentarnos en tu casa, Señor, ahí con mis hermanos también que nos acompañan en la transmisión. Que tú los bendigas. Señor, queremos depositar y disponer nuestra mente, nuestro corazón para el desarrollo de tu palabra. Ayúdanos, bendícenos. Amén y amén. Bueno, este día vamos a estudiar sobre unos temas muy interesantes. La primogenitura y también la rebeldía en los hijos. Así que quiero invitarle a que me acompañe a Deuteronomio 21, Deuteronomio 21:15. Hemos estudiado algunas leyes y cómo se debían de tratar algunas cosas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver cómo el Señor ordenaba o ponía esto de la primogenitura y cómo trataba la rebeldía en los hijos. Que como en muchas leyes que el Señor puso, no se llevaron a cabo. Y cuando, de hecho ya lo vamos a ver, una ley muy dura, pero cuando la ley no se cumple, el pueblo se va al pecado. Y ese es un problema muy grande. Ahora, no es físicamente, sino que ahora lo entendemos espiritualmente, ¿verdad? Amén. Lucas 21:15 dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Vamos a ver aquí esta parte de la primogenitura. Entonces, estos versículos en esta ley trata del derecho del hijo primogénito. Venimos de unos versículos anteriores en donde el Señor le dice a los israelitas: cuando ustedes entren, recuerde que había una diferencia con los pueblos cercanos y con los pueblos lejanos. Con los pueblos cercanos tenían que morir todos, hombres, mujeres y niños. ¿Para qué? Para que no les enseñaran a adorar a otros dioses. Y con los pueblos lejanos, si se les decía: miren, nosotros vamos a conquistar, pero ustedes deciden o se entregan o no. Si ellos decían: no nos vamos a rendir, entonces el pueblo iba y mataba solo a los hombres, mas no a las mujeres y los niños. Y el Señor les dice: si de una de esas mujeres que ustedes llevan como cautivas, alguna mujer de ella, algún hombre, la codicia, le gusta, la va a tomar y tiene el derecho de primero un mes de llorar a sus padres. Y vas a cambiarle, ¿cómo se llama? Dice, no la damos. Y te llegares a ella, solo déjeme, aquí está, lo quiero leer algo. Dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautivo y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Entonces el Señor dice: si pasa eso, entonces, y si después no te agradare, la dejarás en libertad. Oiga la ley del Señor: la dejarás en libertad
y no la vas a vender, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Es decir, porque la tomaste, la hiciste tu mujer y hoy ya no la quieres. Ok, entonces está diciendo ahí que si en caso dado esta mujer a la que ya aborrecía o ya no quería, le daba su primer hijo y después él venía y se enamoraba de otra mujer y era la amada y era la mujer con la que iba a pasar toda su vida y le daba también un hijo, cuando muriere no podía, oiga, la justicia de Dios, y esto mire qué interesante, la justicia de Dios era de que el primero, si su primer hijo era el de la aborrecida, ese tenía el derecho de la primogenitura. Ahora, hay algo muy interesante, y aquí es que estamos viendo a un hombre que era marido de dos mujeres. ¿Este era el plan de Dios desde el principio? No. El plan de Dios fue la monogamia. Un hombre, una mujer, una pareja. No más mujeres, no. Ni tampoco más hombres para una mujer. No, eso no es lo correcto. Lo correcto y siempre ha sido el plan ideal o el matrimonio ideal para todos los seres humanos, la monogamia. Un hombre, una mujer. Pero la poligamia, el matrimonio de un hombre con más de dos mujeres, aun cuando nunca fue aprobado por Dios, era una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Usted puede decir, pero mire, al principio el Señor permitió que entre hermanos, oiga, al principio, pero después cuando Él da la ley, dice, no, ya no se puede hacer esto, y las prácticas en algunos lugares quedaron. Pero eso fue al principio. Es que mire, usted tiene que entender algo. Al principio había un propósito. Había que llenar la tierra. Y el Señor después puso condiciones en las cuales, cuando había un matrimonio entre hijos o entre hermanos, se dan problemas en los niños que nacen. Bueno. Entonces, la poligamia nunca ha sido aprobada por Dios. Y si usted se da cuenta, en todos los sucesos en donde hubo una poligamia, es decir, un hombre, marido de dos o más mujeres, siempre hubo problema. Y si no, bueno, preguntémosle a Abraham, preguntémosle a Jacob, preguntemos a Elcana, preguntemos a los reyes que tuvieron más de una mujer. Entonces, no es lo correcto. Pero mire, entonces, uno de los problemas del matrimonio polígamo en el Antiguo Testamento fue que muchas veces una esposa era más favorecida que otra. Si no, recuérdense lo que pasó con Abraham, Agar y Sara. Cuando Agar estaba embarazada, se sintió mejor que Sarai. Pero en este caso está hablando de que cuando el hombre favorecía más a una que a otra. Y si no, Elcana con Ana, ¿verdad? Y Penina. Otro ejemplo, Jacob. Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y Lea era considerada una mujer o despreciada, si podemos ponerlo en esa manera. Imagínense los otros hijos de Jacob, que eran de las concubinas. Entonces, ahora, el propósito de esta ley es mantener el derecho del hijo primogénito, aun cuando éste fuere hijo de la esposa, pongámoslo de esta manera, despreciada o aborrecida. Es que mire, el Señor es justo y Él ha dejado desde un inicio muy claro su justicia. ¿Cuántos padres cometen el error de que ahora no tienen un matrimonio con dos mujeres, pero han tenido un primero y un segundo matrimonio, han tenido hijos fuera del matrimonio y
Y el Señor aquí enseña que aquel que es padre o aquella que es madre debe de tratar a sus hijos por igual. El Señor está poniendo aquí en el cual Él dice, tienes que hacer justicia. El que te nació, si aún fuera de la mujer que tú llegaste a aborrecer, Él tiene el derecho como primogénito, porque había una bendición para el primogénito. El primogénito recibía una doble porción de lo que sus hermanos, los demás, iban a recibir. Una doble porción. El primogénito. Entonces, el Señor estaba mandando a que se fuera justo. Amén. Entonces, el propósito de esta ley era mantener el derecho del hijo primogénito, aún, como decía hace un momento, cuando el hijo de la esposa fuera aborrecido. Entonces esta ley acerca del derecho del hijo primogénito era de mucha importancia en una sociedad donde el derecho de primogenitura determinaba autoridad y privilegio dentro de una familia. Amén. Entonces estamos en Deuteronomio 21. Entonces, oiga, ¿por qué era importante esta ley? ¿Por qué era importante que aunque se tuviera un hijo de otra mujer, iba a prevalecer el que era primogénito? El primogénito era el que se le daba esa posición. El Señor estaba, ¿qué? Ahora, ¿qué conflictos podría tener aquel hijo que era de la mujer despreciada o aborrecida? Imagínense, ¿qué problema, qué conflictos? Porque yo creo que el hijo se da cuenta cuando en el matrimonio uno de los padres, es decir, ya sea el padre o la madre, actúa de una manera que no es la correcta. Si es la madre contra el padre o si es el padre contra la madre, cuando muchas veces se puede llegar a tratar con un menosprecio o un desprecio. Entonces, en una familia, el primogénito recibía el respeto de sus hermanos y ejercía autoridad sobre ellos. Entonces, después de la muerte de su padre, el primogénito recibía, como en algún momento, una doble porción de los bienes que cada uno de sus hermanos heredaba. Y en este caso, él se llegaba a tornar el líder de la familia o del clan en ese momento. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, esto era una consecuencia, y déjeme ponerlo de esta manera, este era una consecuencia de la decisión que hiciera cada israelita. ¿Por qué el Señor le dice, si tomas a una mujer, o está hablando aún después que pudiera ser una misma mujer israelita la que la tomara y después la despreciara? Porque ¿qué podía hacer un hombre? Si un hombre despreciaba a una mujer, ¿qué podía hacer? El día de mañana dejarla sin heredad. Es decir, a los hijos que tuvo con esta mujer, no darle heredad y que viera cómo salieran. Porque eso es algo normal o común en nuestro tiempo. Un hombre, y muchas veces un hombre sin Dios, ¿verdad? Ya un hombre con Dios, pues debería de ser diferente. Pero un hombre sin Dios, ¿qué hace? No, bueno, ahí vean cómo salen. No, yo tuve un hogar y ahí que salgan, que vean cómo salgan. Dios estaba siendo justo con el hijo y estaba siendo justo con aquella mujer que había sido aborrecida. Es que Dios no es injusto y eso es lo interesante de esto. Entonces, si el hijo de la aborrecida era el primogénito, él llegaba a ser el líder de la familia. Imagínese. Llegaba a ser el líder de la familia, el que llegaba a tener como el control de las cosas. Y se le daba una doble porción. Un ejemplo, si lo ponemos en términos monetarios, si cada hijo debía de recibir $100,000, por ejemplo, el primogénito recibía $200,000. Si eran 10,000, el primogénito recibía $20,000. Entonces, Israel practicaba la poligamia, algo no ordenado por Dios. Entonces, como Israel lo practicaba, al final Israel hacía lo que quería,
La ley deuteronómica, la que estamos viendo, hace una distinción entre el primogénito del padre, oiga, qué interesante, entre el primogénito del padre y el primogénito de una mujer. ¿Cuál era el que se hacía el clan? ¿Cuál era el que heredaba? El primogénito del padre, no el primogénito de la mujer. Porque imagínese qué relajo si un hombre no hubiera tenido solo 2 mujeres, sino que hubiera tenido 3 mujeres. Y primogénito se le llama a aquel que abre la matriz. Imagínese qué problema, ¿verdad? No, pero es que este es el primogénito porque yo tengo derecho porque soy primogénito. No, el primogénito del Padre. El Señor estaba arreglando las cosas desde antes. Ahora, mire, el Señor nos enseña, nos muestra de cómo debemos de funcionar, cómo debemos de vivir. Cuando usted y yo rompemos las leyes de Él, se nos vienen todos los problemas. Entonces, la ley presenta el caso del hombre que tenía 2 primogénitos, uno de cada esposa, así como leímos en el 15. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, oiga, el que nació primero fue de la aborrecida. ¿Por qué muchas veces? Bueno, porque en algunos casos, pongámosle el caso de Jacob con Lea y Raquel. Lea le dio hijos y Raquel no le daba hijos. Y el trato, porque ahí es un error, ¿verdad? El trato que le dio Jacob a José y a Benjamín fue muy diferente del trato que le dio a sus hermanos mayores. Bueno, lo vestía como un príncipe. Entonces, la ley declara que el esposo no podía declarar el primogénito de la esposa que él amaba como heredero de todos sus bienes y así despreciar a su verdadero heredero. Es que para el Señor el verdadero heredero era el primer hijo que le nacía. Que en este caso pone el ejemplo que es el primogénito de la esposa aborrecida. Entonces, la ley deuteronómica afirma que un hijo no podía ser declarado el hijo primogénito por el deseo del padre, porque al padre le roncara la gana de decir, este es mi primogénito. No. Por eso el Señor lo establece muy bien. ¿Y qué más? El padre tenía que reconocer su verdadero primogénito, darle el doble de porción y sus bienes como herencia, aun cuando éste fuera el hijo de la esposa menospreciada. Mire, es que el problema lo hacemos nosotros, no Dios. Era costumbre en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en esta región, que hubiera una poligamia. Sí, pero eso no significa que nosotros tenemos que comportarnos como lo hacen las demás, como lo hacían las demás naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, en lo espiritual, en nuestras vidas, usted y yo debemos de cuidarnos de no comportarnos como se comporta el mundo, porque nos vamos a meter en problemas. Entonces, este primogénito tenía derecho de recibir la herencia de su padre porque era su primogénito, y como lo dice en el versículo 17, la primicia de su vigor. Amén. Entonces, muy interesante esto, ¿verdad? ¿Era el plan de Dios la poligamia? No. ¿Era el plan de Dios el divorcio? No. ¿Por qué les dio Moisés? ¿Por qué les dio carta de divorcio? Él lo dice, por la dureza de vuestros corazones. Y esto no quiere solo culpar al hombre, porque también hay mujeres. Porque aquí es por igual, la ley es por igual. Pero en este caso, aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí en este caso, por ser el hombre,
por ser el que Dios había pone como la autoridad, es al que se le exigía. Amén. Ahora también ya hablamos de primogenitura, y ahora vamos a ver algo muy interesante, los hijos rebeldes. ¿Qué debían de hacer los israelitas cuando tuvieran hijos rebeldes? Bueno, acompáñeme, Deuteronomio 21, del 18 al 21. Deuteronomio 21. Del 18 al 21. Un hijo desobediente bajo la ley. Un hijo desobediente bajo la ley. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, oiga, es glotón y borracho. Entonces, mire qué duro el castigo, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, ¿cuál es la intención de esta ley? Porque es una ley muy dura. Ahora, está hablando de alguien, oiga las características. Dice que es contumaz y rebelde. No hace caso, es desobediente, hace todo lo que quiere. Pero añade que es glotón y que es una persona borracha. Oiga, increíble, ¿verdad? Que es alguien que no hace nada, que no es productivo, que es solo para sí, que probablemente iba a dejar sin comida a los demás, que iba a hacer lo que fuere, ¿para qué? Para emborracharse. Si era posible, hasta podía robar con intención de satisfacer su vicio. Era una persona con vicio, no era un niño rebelde, alguien que no hiciera caso, no se portara. No. Estamos viendo aquí de que ya se le había dicho una y otra vez y ya era imposible, era alguien indetenible. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han andado de prisión, que caen en cárcel, que se meten en problemas? Y preguntan, ¿y fulano? Ay, no, mire, hoy lo agarró la policía, lo volvió a agarrar la policía, y hizo esto. Y fulano, no, fíjese que tiene 6 meses de estar encerrado en la cárcel. No, estamos hablando de una persona problemática, no de un niño que se comporta mal, que un día no hace caso. No, son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿cuál es la intención de esta ley? Porque vemos que el castigo no era algo sencillo, pues. Pero, oiga, no es que el padre lo iba a agarrar y lo iba a apedrear. No, lo tenía que presentar primero ante las autoridades. Y las autoridades son las que determinaban si había que apedrearlo o no. Entonces la intención era mantener la autoridad paterna dentro del seno de la familia. Entonces, la existencia de esta ley es una declaración evidente de que en el 5º mandamiento, que demanda a los hijos honren al padre y a la madre, estaba siendo violado, estaba siendo quebrantado. Entonces, Israel era una sociedad patriarcal. Y óigame, no confundamos con eso del patriarcado que hoy todo mundo habla y que queremos votar el patriarcado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que había un patriarca, había uno en el cual se encargaba, que estaba a cargo de una familia numerosa porque había ¿cómo se llama? Se estaba llenando la tierra
de Abraham el Señor saca una nación, pero este patriarca tenía que dar ejemplo, etcétera, un montón de cosas. Pero Israel era una sociedad patriarcal, como lo era la israelita. La autoridad paterna era la base de la vida social y familiar. Amén. Era la base de la vida social y familiar. Por esa razón era necesario mantener la autoridad sobre su familia. Entonces, en el caso presentado en esta ley, habla de un padre que había perdido esta autoridad y necesitaba acudir a los ancianos de la ciudad para resolver un caso de insubordinación de parte de un hijo. Mire, es que por eso la ley del Señor no es injusta. No es que se iba a apedrear a alguien solo porque a alguien se le antojara, porque este niño me cae mal. No es así. Para poder llegar hasta ese punto, se tenía que presentar ante los ancianos, ante las autoridades. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Bueno, aquí vemos a un hijo que desobedece a su padre ocasionalmente, es decir, siempre. Perdón. Sí, me confundo. Aquí vemos el caso, aquí no es de un hijo que desobedece, lo que dije hace un momento, perdón, yo lo dije mal. El caso aquí no es de un hijo que desobedece ocasionalmente, aquel niño que usted le dice, levanta el traste y hoy no lo levantó, o no hizo la tarea, no, sino de uno que era constantemente rebelde, contumaz, un hijo constantemente que se rebelaba contra la autoridad de su padre y de su madre, que nunca les hacía caso, que no estaba en casa, que hacía lo que quería, que le faltaba el respeto a sus padres. No sé si usted alguna vez ha conocido a algún hijo que se atreve a gritarle a sus padres. No sé si usted alguna vez ha conocido de algún caso de algún hijo que ha llegado a levantarle la mano a sus padres, que los ha golpeado. De ese caso estamos hablando. Entonces, el caso que estamos viendo aquí trata de este hijo que había rechazado la disciplina paterna y que no obedecía la amonestación, de sus padres. Porque aquí el Señor está siendo bien claro. Si le falta el respeto al padre y a la madre, está viendo las dos. No está hablando solo de uno. No está diciendo es que al padre sí le hace caso o la madre no le hace caso. Porque ¿cuántos hijos hemos sido así? ¿Cuántos a nuestro padre sí le hacemos caso, pero a nuestra madre no? O viceversa. Algunos al padre, no le hago caso a este maestro, este señor, que a la madre sí. Porque el Señor manda a que seamos obedientes y respetemos y honremos a ambos padres, no a uno. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que el hijo que se rebela contra sus padres, según la palabra de Dios, según los mandamientos, se rebelaba contra Jehová. Ahora, estamos hablando de los israelitas. Y los israelitas, por eso cada padre tenía la obligación de enseñarle a sus hijos lo que la ley decía. Era obligación del padre enseñarle desde pequeños. Vemos en muchas ocasiones que dice, y estas cosas se las repetirás a tus hijos. No era que se lo iba a decir una vez, no. Esto se lo repetirás a tus hijos. Entonces, cuando un hijo se rebela contra la autoridad de los padres, se estaba rebelando contra Jehová. Importante, ¿verdad? Esto es lo interesante, que cuando uno se rebela contra sus padres, se está rebelando contra la autoridad de Dios. Y alguien que hace eso nunca le va a ir bien. Difícilmente le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la rebeldía o la desobediencia o rebeldía de los hijos a
los padres llevaba a algo, la destrucción de la familia. Y la destrucción de la familia lleva a la destrucción de una base moral. ¿Cómo es posible que un hijo va a faltarle el respeto a sus padres? ¿Cómo es que un hijo le va a gritar a sus padres? No se puede. Y esto lleva en deterioro a una destrucción social. Y no es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en un tiempo en donde no hay una base social ni moral. Ahora, y todo esto conlleva también a la destrucción espiritual de la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay respeto hacia los padres, no hay respeto hacia Dios. Y alguien que no respete a sus padres difícilmente puede vivir una vida consagrada y entregada al Señor. No se puede. No es compatible. Entonces, una ley como esta era necesaria porque había que vivir bajo las normas del pacto del Señor. Amén. Entonces, si algún padre tenía un hijo con estas dos características, rebelde y contumaz, los padres tenían todo el derecho de llevar a su hijo a la presencia de los ancianos de la ciudad. Y ellos, reunidos en la puerta de la ciudad donde se administraba la ley, en Deuteronomio 22:15, dice: entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad en la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Era el lugar donde administraban. Servían como jueces de corte local, lo que leímos en el 19. Entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Amén. Entonces, en los casos de los padres contra el hijo, era serio. Amén. Él era contumaz, rebelde, desobediente, libertino y borracho. Las palabras libertino y borracho aparecen en Proverbios 23:21 como comilones de carne y bebedores de vino. Proverbios 23:21. Vamos a leer desde el 19. Proverbios 23:19. Dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Iba a ser un problema. Y sabe, muchas veces los padres, cuando no ejercen autoridad sobre sus hijos, cuando les permiten, porque en muchos casos, no todos los casos son iguales. Hay casos en los cuales los hijos son rebeldes y los padres les han dado todo para que ellos puedan ser buenos hijos y no lo han hecho. Y en otros casos, los culpables son los padres porque no les han dado una buena educación. Hay de los dos. Pero al final, me dieron libertad o me dieron disciplina, el que toma las decisiones es uno. Porque llega un momento en que usted ya toma decisiones, ya puede pensar. ¿A cuántos les han dado libertad para que hicieran lo que quisieran? ¿A cuántos nunca los corrigieron? Pero en la misericordia de Dios, bueno, tomaron buenas decisiones, ¿verdad? ¿Y a cuántos
que los instruyeron, que los corrigieron desde pequeño, cuando tuvieron la edad para irse, se fueron e hicieron pedazos sus vidas. Entonces, además de ser un rebelde, si el hijo era un borracho, este era un escándalo para sus padres. Ahora, usted no, yo sí conozco, déjeme usted, pero qué triste es cuando usted conoce el caso de un hijo, de estos hijos, de esta manera, y llegan a viejos, y los padres tienen que seguir manteniéndolos. Fíjense que hace unos años, conocí a unos hermanos, ya ancianos, de verdad se los digo, muy ancianos, ya ancianos. Yo creo que, no sé si ya están llegando a los 90, por ahí los 90 años, pero de que pasaban de los 80, ya pasaban de los 80. Y fíjese que en esta iglesia que visitaba, llegaba y yo oía que decían, vámonos ya porque va a llegar fulanito, y le tenemos que tener la comida lista. Y fíjese que en mi inocencia, porque no, ¿cómo se llama? En mi inocencia, no, por mucho tiempo no relacionaba la edad que ellos tenían con un hijo. Y entonces yo miraba a estos hermanos y yo decía, ¿será que tienen un hijo de 20 años? Pero no, mire que mi cabeza andaba por todos lados. Entonces no le voy a decir el nombre porque pongámosle que se llamara Ramiro, solo un ejemplo, ¿verdad? Solo que se llamara este Ramiro. Y decían, apurémonos porque ya va a llegar, ya es la hora de que coma Ramiro y vámonos. Y tengo que ir a cocinarle, tengo que ir a calentarle sus cosas. Y después, ay no, vámonos porque no le he lavado la ropa a este Ramiro. Un ejemplo. Y entonces a mí me hizo clic una vez cuando alguien me dice, mira, oiga esto. Este niño es nieto de Ramiro. Ahí de verdad que como que me hizo, como que se conectó y yo dije, ¿y cuántos años tiene este Ramiro? ¿Cuántos años tiene este Ramiro? Pregunté. Y me dijo, no, si tiene como 60. ¿El qué? Sí. Y la mamá y el papá, que ya son unos ancianos, le tenían que cocinar, le tenían que lavar la ropa. Yo le pregunto a una persona, pero ¿y este Ramiro que no tiene esposa? Sí, pero la mamá y el papá le hacen todo. ¿Qué? Pero ¿y este Ramiro que no tiene hijos y no tiene nietos? Sí, pero los papás hasta el día de hoy le dan comida, vivía en la casa de ellos, no pagaba agua, no pagaba luz. Imagínese. Y ya se imagina, un montón de problemas y más cosas, pues. No las quiero mencionar porque no es nada más. El Señor decía, no, eso no hay que permitirlo. Porque es un problema para la sociedad, para la comunidad, para el pueblo de Israel, que cualquiera puede hacer lo que quiere y comportarse de esa manera. Y se pierde la base moral y la base espiritual del pueblo de Israel. Entonces, si la acusación contra el hijo era corroborada por los ancianos, la sentencia de la corte era severa.
El hijo rebelde era condenado a la muerte por el apedreamiento. ¿Cuántos señores ancianos no se pueden morir porque tienen a un hijo que todavía le pasan de su pensión? Y hay gente que ya tiene más de 50, 60 años. Los han mantenido toda la vida. Mire qué dura era la ley allá en Israel, ¿verdad? Pero eso es deshonrar a sus padres. ¿Cómo es posible que se va a llegar a una edad en la cual había que depender de lo que el padre le diera? Los hombres de la ciudad tenían la responsabilidad de apedrearlo hasta la muerte. El propósito de esta ley era quitar el mal de la comunidad y para enseñar a otros hijos la consecuencia de la violación del quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, este no es el único crimen en el Antiguo Testamento donde el hijo rebelde era castigado con la pena de muerte. También la ley prescribe la pena de muerte para el hijo que golpea a sus padres. Éxodo 21:15, no lo vamos a leer por tiempo. Y para el hijo que maldice a sus padres. Éxodo 21:17 y Levíticos 20:9. O leámoslo, vamos a leer Éxodo 21. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No, que fuerte. No, Dios siendo justo. 15. El que hiere, el que golpeare. Oiga, el que golpeare, el que hiere a su padre o a su madre morirá. No le puede levantar la mano un hijo a un padre. No, hay una maldición. Y muchas veces los padres provocan a los hijos sin darse cuenta de que eso trae maldición para sus hijos. Así que aquel que es hijo, no, tenga cuidado, váyase, quítese de ahí. Deje que esa condenación o esas cosas venga sobre aquel que provoca, pero como hijo, no, nunca. Y dice el 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La palabra en ningún momento dice, nos exige que debemos de amar a nuestros padres. No, oiga, porque hay padres que son malos, han sido malos padres. No, honrarlos es, me voy a quedar callado, no puedo hablar mal, no voy a levantar la mano, ni lo voy a maldecir. Que Dios se encargue. Eso es, fíjese, aún dentro de eso es honrar. ¿Por qué? Porque por medio de ese padre o de esa madre es que yo estoy en este mundo. Y el Señor dice, no te obligo a que los ames. Porque el amor se gana. El amor, los padres tienen que ganarse el amor a sus hijos. Porque así es. Hay que amar para ser amado. Pero Dios dice, hónralo. Y honrarlo es bueno. Que Dios los guarde. En ningún momento la palabra dice, no, que usted tiene aquellos que han sido malos padres, porque hay malos padres y malas madres. El Señor no está diciendo, no, ve y para que te humillen. No. Pero no hable mal, no diga nada. No diga nada. ¿Fueron malos padres con usted? No diga nada. Que el Señor haga la obra de sanar su alma, pero no maldiga. No. ¿Por qué? Porque hay una maldición, había algo. Ahora, hay algo muy interesante. Esta, como otras leyes, no hay ninguna evidencia que en algún momento esta ley se cumpliera dentro de Israel. Y por eso vemos las situaciones y vemos el problema de sociedad que vimos en todo mundo, en todo lado, ¿verdad?
Entonces, esta ley trataba de despertar en cada israelita el respeto hacia sus padres y escribir o suscitar en cada persona un sentimiento de reverencia y obediencia a la autoridad paterna. Amén. Entonces, aun cuando es imposible saber si la ley fue aplicada en Israel, la ley permanece como eterna advertencia a los jóvenes de Israel de la consecuencia de la rebelión contra la autoridad paternal. Esto se mantiene al día de hoy. Aquel que maldice a sus padres o ha llegado un momento de golpearlo, nunca va a prosperar en la vida. Nunca, nunca, nunca. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí no solo es de un lado. No es que como padre o madre yo le voy a poner una exigencia a mis hijos. No, padre y madre también, tenga cuidado. No provoquéis a ira. Porque ¿cuántos padres ya tienen hijos grandes y los tratan como niños? ¿Cuántos llegan a un momento en que ya están grandes y van y los golpean? Y en algún momento es una reacción el defenderse. Porque si no me defiendo, si no le doy un golpe, me mata. Pero una cosa muy diferente, que fue una defensa, a provocar a que llegue un momento y haga algo más allá. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y fíjese, había algo más. Volviendo otra vez a Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Espero que esta parte haya quedado clara. 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, esto es, y lo colgareis en una cruz. Amén. Oiga, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué razón? En el caso de nosotros, como Misión Cristiana Judá, no tenemos cruces, no utilizamos cruces. Porque la cruz es un signo de maldición. El Señor se hizo maldito para morir en una cruz. Y por esa razón, nosotros no ocupamos alguna cruz. Ahora, en esta iglesia, en este local, tienen, por respeto, yo no toco nada. Son dos cosas muy diferentes. Si alguna vez usted llega a ver en la transmisión alguna cruz o algo, no es mi iglesia. No voy a ser tampoco insensato de venir y quitar algo. Se lo aclaro por si en algún momento usted ve algo. No es mi casa, no puedo tocar. Pero enseñamos que la cruz es un signo de un símbolo de maldición. La cruz no se hizo bendita, no se hizo santa. No. El Señor dice que llevó nuestros pecados y Él se hizo maldición por nosotros. Y se cumplió, porque cuando el Señor murió, lo enterraron el mismo día. Aquí dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Al Señor, cuando murió, no lo dejaron que pasara la noche en el madero, sino que esa misma noche lo fueron a enterrar. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Imagínese. Ahora, una pregunta. ¿Por qué los aztecas adoraban la cruz? ¿Por qué los aztecas tenían la adoración a la cruz más la serpiente emplumada? Y no había venido nadie para enseñarles del evangelio, poner algo. No. Era un punto y aparte dentro de la enseñanza que lo quería dar. Bueno, aquí vemos de aquel que
era muerto en un madero o era ahorcado, porque también habían algunos que eran ahorcados en un madero. Quiere decir que aquel que era crucificado o ahorcado. Ahora, esto trata de alguien que había cometido un crimen muy grave, ¿verdad? Y que merecía la pena de muerte. Y tanto el ahorcamiento era practicado en el Antiguo Oriente. Entonces se ahorcaba, ya fuera crucificado o ahorcado, ¿verdad? Entonces era practicado en el Antiguo Oriente. Recuerde que la muerte por crucifixión era utilizado mucho por los romanos, que fue lo de los más crueles. Ellos ocupaban las torturas y los estilos de muerte más crueles que habían. Los filisteos colgaron el cuerpo de Saúl, en primer libro de Samuel 31:10, y los persas estaban planeando colgar a los israelitas durante una persecución religiosa. Esther 2:23, 14, 7:10 y 8:7. Los asirios en sus campañas de conquista contra otras naciones colgaban los cadáveres de las personas conquistadas en las paredes de las ciudades. Pero el ahorcamiento raramente aparece en el Antiguo Testamento como una pena de muerte. Josué colgó el rey de Jai en un árbol hasta el atardecer. Y es probable que los israelitas colgaban los cadáveres para mostrar que la ofensa del criminal había merecido la muerte. Amén. Entonces, Josué 8:29, 10:26, 27, Josué 8:29, Josué 10:26 y 27 y segundo libro de Samuel 4:12. Ahora, para ir terminando, porque solo era para cerrar para ir cerrando este capítulo, ¿verdad? La ley deuteronómica habla de la persona que había cometido un crimen que merecía la muerte y que después de ser ejecutada por su crimen, su cuerpo era exhibido públicamente después de la ejecución para enseñar a la comunidad la consecuencia de la violación de la ley. El malhechor era colgado en el árbol no para ejecutar la sentencia de muerte. Era colgado en el árbol después de la ejecución de su sentencia para aumentar su deshonra. Su deshonra era delante de Dios y delante de la comunidad. Y aquí vemos, ¿verdad? No podía quedar toda la noche porque contaminaría la tierra. Por esta razón era sepultado lo más pronto posible. Y esto se cree, se estima que era o que indica que esta persona había cometido un crimen atroz y por eso merecía este castigo. Entonces, por esta razón, la persona ahorcada o muerta en un madero era una maldición de Dios. Amén. Rápidamente, Deuteronomio 27:24. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Tenía que haber sido un crimen muy atroz. Algo muy, ¿cómo se llama? Muy severo, ¿verdad? Entonces, así que el propósito de este tipo de muerte, la muerte en un madero, era para declarar públicamente que un crimen atroz había sido cometido, pero que la justicia divina había sido hecha y que la tierra había sido purificada de este crimen abominable. ¿Por qué había sido purificada la tierra? Porque se quitaba a esta mala persona de la tierra. Y esto ya no iba a contaminar, ya no iba a hacer que los demás se comportaran de esa manera. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Espero que el Señor nos haya hablado en esta tarde. Vimos sobre la primogenitura, la rebeldía y esta forma de muerte. No lo quería dejar aislado, ¿verdad? Pero es muy interesante. Y termino con esto.
¿quién merecía morir en esa cruz o en un madero? Nosotros. Y Él tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Y lo menos que usted y yo deberíamos de hacer es ser fieles a Dios. Vivir como Él nos ha dejado que vivamos. Él ha hecho todo para que nosotros le honremos como hijos. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido, Señor, aprender una vez más de tu palabra. Padre, bendice nuestras vidas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú eres fiel. Padre, quiero orar por mi hermana Angie, Señor, que tú sigas poniendo tu mano de salud sobre su vida, igualmente sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos, Señor, que están pasando por una situación delicada, como el caso de Mariana Villescas, Noemí de Calderón, Sara Lilian de Varías, nuestro hermano Levi Cepeda. Señor, bendícelos. Pon tu mano de salud, pero también pon tu mano de paz, Señor, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, domingo a las 8:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 el discipulado de doctrina básica, y los jueves tenemos un pequeño estudio. Es probable que la siguiente semana ya cambiemos, ya no vamos a tocar Deuteronomio, vamos a aprender de otro libro, porque todo es una bendición para nuestras vidas, pero que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.